143, versículo 10. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, que es bendita para siempre. Como una espada que parte, una espada de dos filos. Amén. Nos dice así el versículo 10 del Salmo 143. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vuelvo a leerlo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio. Pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tome su asiento. Humanamente, nuestros deseos para cada año que comience son de bienestar. Amén. Amén. Todos hemos pedido, todos queremos que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida. Que el año pasado que atacó, trajo tormentas, que este año 2021, esas tormentas, ¿verdad?, no sigan azotando la vida nuestra, o si llegan a suceder, que Dios nos guarde, nos ayude a poder enfrentar y vencer y pasarlas. Amén. Pero buenos deseos queremos. Mucha gente desea casa nueva, otros desean aumento de salario, buen trabajo, otros desean salud, bienestar en su matrimonio, en su familia, y son buenos deseos que tenemos y que queremos y pedimos por otros. Pero sabe que a veces se nos olvida lo más importante. O sea, no es malo pedir buenos deseos, no es malo desear cosas materiales, pero el problema es cuando se nos olvida lo más importante de hacer la voluntad de Dios. Yo tuve una resolución para este año, que siempre casi lo hago. Primeramente, mi deseo es para este año 2021 poder yo agradar a Dios, poder yo acercarme más a Dios, poder yo obedecer a Dios haciendo su voluntad. Segundo, es poder, ¿verdad? Ya después, en segundo lugar, pues ya entra poder ser bendición, orar y ayudar al prójimo cuando se nos sea posible. Y tercero, ya incluyo mis necesidades, mis deseos. Entonces, primero Dios, segundo el semejante, el prójimo, y tercero yo mismo. Porque a veces somos egoístas y pedimos todo para nosotros sin olvidarnos, ¿verdad?, de la necesidad que hay en muchas vidas, en muchas personas. Por eso hoy el tema que quiero compartir es este: enséñame a hacer tu voluntad. Es una plegaria, es una oración que nosotros tenemos que tener todo el tiempo. Porque hoy en día necesitamos, hombres y mujeres de Dios, que podamos nosotros entender que vivimos en esta tierra para hacer la voluntad de Dios, para poder no solamente, y cuando hablamos de la voluntad de Dios incluimos alabarle, adorarle, vivir en santidad, vivir en obediencia, compartir de Cristo a las vidas de aquellos que están necesitados. Y mayormente hoy en día que tantas personas están muriendo y no sabemos, ¿verdad?, su estadía eterna, que nos preocupa. Sabemos que cuando tienen a Cristo en el corazón, pues tienen seguro, y mueren en Cristo, tienen el cielo seguro. Pero aquellos que no sabemos, nos duele el corazón saber que están partiendo a la eternidad separados de Dios. Por eso es importante también nosotros enfocarnos. Y la voluntad de Dios es que la gente sea salva. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso en esta ocasión, basándonos en este Salmo 143, versículo 10, lo estaremos analizando palabra por palabra y encontraremos, por así decirlo, 6, 7 principios que nos van a ayudar a entender y que Dios conteste esta plegaria este año y todo el tiempo, de que Él nos enseñe a hacer su voluntad. En Filipenses el apóstol Pablo escribe que es Dios quien produce tanto el querer como el hacer de su santa voluntad.
Por eso necesitamos que Dios, que a través de su Espíritu Santo nos lleve a esa determinación, a esa decisión. No significa, ¿verdad?, que nos vamos a olvidar de otras cosas necesarias. Pero yo creo que lo más indispensable hoy en día es hacer la voluntad de Dios. Porque mire, las cosas materiales que necesitamos, como techo, comida, bebida, vestuario, transporte y todo lo demás material, eso solamente son cosas necesarias. Pero aquí estábamos hablando de algo indispensable. Lo indispensable es todo aquello que tiene que ver con Dios. Por lo tanto, en la primera parte del versículo 10 del Salmo 143, nos dice, enséñame. Es lo primero que en su oración, en su plegaria, el salmista se presenta y le pide a Dios. Entonces, esta palabra, enséñame, podemos notar un acto de humildad y de sumisión a Dios. Es que es muy importante entender esto. Hoy en día, Dios se glorifica, Dios se agrada, Dios se manifiesta en aquellos que tienen un espíritu humilde, contrito y que pueden buscar de Dios cada día. Por eso aquí en esta plegaria, enséñame, necesitamos humildad, necesitamos sometimiento. Porque mire, somos muy ignorantes en las cosas de Dios. No entendemos totalmente el plan de Dios, la voluntad de Dios, porque a la Escritura nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos. Entonces hay muchas cosas reveladas en la Biblia que son para que nosotros podamos conocer más a Dios y conocer su voluntad y realizarla. Pero hay otras cosas secretas, hay otras cosas que no se nos permite conocer. Si las reveladas a veces tenemos problemas, es por eso que aquí ignoramos, somos ignorantes en las cosas de Dios a su magnitud, como Dios quiere. Por eso qué mejor que Dios sea el que me enseñe. Sí, ustedes vienen a la iglesia, uno como maestro enseña, pero lo mejor es que Dios enseñe. Pero para eso que tenemos que tener una actitud de humildad. Porque mire, solo de Dios viene la verdadera sabiduría. Hoy lo que más necesitamos en este año 2021 es sabiduría. Porque la sabiduría es la que nos va a ayudar a poder hacer la voluntad de Dios. Una persona terca, necia e ignorante no va a poder hacer la voluntad de Dios. Porque para hacer la voluntad de Dios necesitamos sabiduría. Y lo bueno del caso es que la sabiduría que nosotros necesitamos proviene de Dios. Nos dice nos dice Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¿A quién debemos pedir sabiduría? A Dios. Es de Él, el Dios de Él viene. Mire, la sabiduría hoy en día, como nos dice el escritor en Proverbios, clama por las calles, clama por las plazas, clama por los templos, ya agrego yo eso, clama por todo lugar, buscando al fatuo, al ignorante, decir, venid a mí, que yo os daré conocimiento. Porque recuérdese que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Por eso es de suma importancia entender que la sabiduría hoy en día es necesaria. Por eso yo tengo que orar todo el tiempo, Señor, dame más sabiduría. Porque recuerde, el andar sabiamente es de suma importancia, porque el sabio es aquel que aprende cada día a hacer la voluntad de Dios. Por el contrario, el necio, el rebelde, ese no puede obtener la sabiduría de Dios y por lo tanto no puede entrar en esta plegaria humilde de decirle al Señor, enséñame. Necesitamos ser enseñados por Dios. Necesitamos que su palabra, por eso es de suma importancia que nosotros leamos la Biblia todo el tiempo, porque es la forma que Dios nos habla, nos transmite su voluntad. La segunda palabra que encontramos en este versículo es hacer. Enséñame y lo conecta a hacer. No basta oír, no basta y entender la voluntad de Dios, porque muchas personas
pueden entender la Biblia, pueden entender la voluntad de Dios, pero no es suficiente. No basta que usted conozca de Dios, no basta que usted conozca la Biblia. Necesitamos que Él mismo nos enseñe para conocer su voluntad y hacerla. Hoy en día necesitamos hombres y mujeres que practiquemos lo que la Escritura dice. Santiago mismo exhorta que no seamos solamente oidores de la palabra, sino que también hacedores. Por eso hoy más que nunca, como vuelvo a recalcar, necesitamos hombres y mujeres que cumplamos la palabra de Dios, porque es la única manera que vamos a poder enfrentar las tormentas. Mire, entre menos usted conozca la palabra de Dios, entre menos usted tenga fe en la palabra de Dios, entre menos usted crea la palabra de Dios, eso le va a afectar en las tormentas, en las circunstancias de la vida. Pero si usted es un hombre, una mujer que conoce la palabra de Dios, que la cree y que trata de practicarla, déjeme decirle que no va a haber tormenta, no va a haber problema, no va a haber circunstancia que le va a vencer, porque hay poder en la palabra de Dios. Hay poder porque dice que es una espada de dos filos que penetra, mira, hasta donde abarca, hasta donde alcanza, penetra hasta partir, dice, penetra, entra y toca el alma, toca el espíritu, toca el cuerpo, o sea, en las tres áreas que nosotros estamos compuestos, la palabra de Dios tiene remedio. La palabra de Dios tiene remedio para el cuerpo, para las necesidades, para las enfermedades, para las dolencias. La palabra de Dios tiene remedio. También la palabra de Dios tiene remedio para nuestra alma, para nuestras emociones, para cualquier enfermedad emocional, cualquier decepción o cualquier depresión, ansiedad que la persona esté viviendo. Hay poder en la palabra de Dios para poder fortalecer el alma, sanarla, liberarla de cualquier esclavitud. Y también tiene el poder para que a nuestro espíritu nos dé fuerza, nos dé poder para servir al Señor. Hoy mientras meditaba en el Señor y en la palabra de Dios caminando, vino este pensamiento a mí. Ya en el pasado lo he compartido. Nosotros estamos compuestos, como ya mencioné, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo pues, es lo visible. El espíritu es el hombre interior, es aquella tendencia que todo ser humano tiene de buscar de Dios, de buscar un ser supremo. El alma está compuesta de las emociones, pensamientos emociones, pensamientos y la voluntad. Entonces, el hombre exterior que es representado por el cuerpo, la carne pecaminosa, y el hombre interior que es representado por el espíritu humano, que Dios nos dio la tendencia de lo espiritual, luchan por poseer, por controlar el alma. El que sea más fuerte, controla el alma. Si la carne es más fuerte, si el cuerpo es más fuerte, la tendencia pecaminosa es más fuerte de andar en la carne, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad van a ser carnales, van a estar inclinados a hacer el mal todo el tiempo. Pero si nuestro espíritu humano está fortalecido con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, va a controlar el alma, las emociones, los pensamientos y la voluntad. Ahí es donde se determina el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿A cuál de los dos estamos alimentando? ¿Al hombre carnal o al hombre espiritual? ¿Al hombre exterior o al hombre interior? Por eso ahí es donde necesitamos hacer. Aquí es donde Dios viene a ayudarnos a poder hacer su voluntad. Y ya después nos conecta. Enséñame a hacer tu voluntad. Mire, somos propensos a hacer nuestra propia voluntad. ¿Cuándo es cuando hacemos nuestra propia voluntad? Cuando hacemos decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Hay algunos que no, escucho en algunas familias, en algunos matrimonios, que siempre es más el hombre que tiende a hacerlo. La mujer es más sumisa. Hay unas dos que tres que quizás no, ¿verdad? Pero qué bueno que aquí no hay de esas mujeres, ¿sabes? Amén. 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 Regularmente, comúnmente, el hombre es el que tiende a hacer las decisiones en su casa sin tomar en cuenta a su esposa. Y muchas de las veces la esposa se molesta. Y yo les digo, pero ni siquiera toma en cuenta a Dios, ¿cómo va a tomar en cuenta a ti, hermana?
o fulana, o sutana. Si no toma en cuenta a Dios, no va a tomar en cuenta a la esposa. Y peor aún, si toma en cuenta a la esposa, pero no toman en cuenta a Dios, es doble situación negativa, doble rebelión, por así decirlo. Por eso es importante, cualquier plan, cualquier decisión, pequeña o grande, yo tengo que pedir la dirección de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque como seres humanos, nuestra tendencia de hacer nuestra propia voluntad. Nuestro Señor Jesucristo tenía por delante una misión muy grande. Una misión que iba a traer consecuencias dolorosas. Y no estoy hablando del dolor de los clavos, de los azotes, de la corona de espinas. No, el dolor que Jesús quería evitar era que el Padre, por nuestros pecados, iba a dejarlo por un instante, por un tiempo. Cuando todos los pecados del mundo fueran cargados en Cristo, el Padre tenía que voltearle la espalda, alejarse por un tiempo, por un momento. Ese era el dolor. Eso era lo que el Señor Jesús no quería experimentar, porque siempre había tenido unión con su Padre desde la eternidad. Por eso en el huerto del Edén Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, no los clavos, no el sufrimiento de la cruz, sino la separación que por un instante iba a tener de su Padre. Pero mire, dice, si es posible, pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Cristo se sometió a la voluntad de Dios. Y dice el escritor de Hebreos, que por Cristo haberse sometido a la voluntad de Dios, Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, lo dice Pablo también. O sea, Dios lo recompensó, Dios le dio toda autoridad. Por eso Cristo es un ejemplo sublime que debemos de evitar, de someternos y hacer la voluntad de Dios. Hay que hacerla a toda costa. Más que nunca, mi hermano, mi hermana. Recuerde, hoy en día muchos decimos ser cristianos. Muchos decimos que somos oro, pero a veces solamente imitación. A veces solamente el brillo, pero no hay esencia. Por eso el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, comenzando el versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quién se va a ir al cielo? Los que creen en Dios. Porque también los demonios creen y tiemblan. ¿Quiénes son los que se van al cielo? Los que hacen, los que creen en Dios y los que hacen la voluntad de Dios. Jesús dice después en los siguientes versículos, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, o sea, predicamos, en tu nombre hicimos milagros, pero yo os diré, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, que hay gente que anda predicando, que han sacado demonios, que han hecho milagros, pero en el nombre de ¿quién? De Cristo, no ellos. Pero no son conocidos por Jesucristo. ¿Quiénes son? Los que hacen la voluntad de Dios. Entonces puede haber gente que predica, que enseña, que hay milagros en sus iglesias, en su denominación, en sus campañas, que hay sanidades, pero no son agradables ante Cristo. Sí, sí lo existe. Porque recuerde, los milagros que suceden en grupos sectarios, en grupos no bíblicos, en grupos que no tienen la verdad, si suceden milagros, por dos razones. Porque muchas veces la fe de la persona en Cristo, o a veces el diablo también para seguir engañando a las personas que pertenezcan a una doctrina de error para que se pierda sus almas. Por eso, mi hermano, no significa que solamente decir creo en Cristo, creo en Dios, no. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para realmente irnos al cielo. Ahí está la clave, no hay más. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad? Obedecer a Dios en todo. ¿Y qué es obedecer a Dios en todo? Pues amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas,
amar al prójimo como a uno mismo, vivir en santidad, predicar de Cristo, ser bueno, ser misericordioso, ser amoroso, bondadoso, ser fiel. Y puedo agregar una lista grande, pero lo importante es entender eso. Nos cuentan la importancia, miren, cuando una persona se somete a la voluntad de Dios, Dios se glorifica, Dios se agrada. Encontré esta historia que se cuenta de una mujer que al caer enferma le preguntaron si quería morir o vivir. Si alguien de ustedes está enfermo, ¿se quiere vivir o quiere morir? ¿Cuántos quieren morir? Nadie. Ay, ¿para qué levanto la mano? ¿No? ¿Cuántos queremos seguir viviendo? Amén. Amén. Entonces le preguntaron, ¿qué quieres, vivir o morir? Ella contestó, lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Pero, dijo uno de los presentes, si Dios le dejara a tu voluntad para decidir, ¿qué escogías? ¿Qué escogías? Si Dios te dice, ¿quieres vivir o quieres morir? Nosotros, pues yo creo que todos diríamos, Señor, pues vivir. Todos estamos jóvenes y guapos y pues queremos seguir en esta vida. Y miren lo que contestó la mujer. Si Dios me dejara a mí escoger, yo le volvería a dejar a Él decidir. Amén. ¿Entendió? Gloria a Dios. Porque a veces nosotros nos podemos equivocar. A veces no entendemos por qué seres queridos se nos van pronto. Pero a veces, porque era mejor. Porque si seguían viviendo, quizás iban a sufrir más. O se iban a alejar del camino de Dios. Yo en mi familia he tenido 2 muertes hace 4 años. Mi papá muere en agosto, mi hermano como en abril, 7 meses después. Los 2 vivieron una vida sin Cristo, muchos años. Pero mi papá en los últimos meses se entregó al Señor. Aunque muchos incrédulos criticaban, porque yo en su velorio tuve que predicar sobre que si él aceptó de corazón a Cristo, aunque sea en el último momento, él se va con el Señor. Pero ya ve que siempre familia y conversa, ahí me trajeron, ahí sí fue famoso, ¿verdad? Me criticaron, así. Y bueno, pues cada quien piensa. Pero para mí, lo que dice la Escritura, de que si una persona confiesa el nombre del Señor, aunque sea en un momento de corazón, Dios lo perdona, y no importa lo que haya hecho, se va al cielo. ¿Se acuerda de aquella? Voy a salir un poquito del tema, pero siento decirlo. ¿Se acuerda de la ilustración de los talentos que anduvo uno reclutando personas para trabajar en su viña o en su sembradío? Dice que salió, al salir el sol, contrató unos y dijo, te voy a dar un denario era un denario. Pero viendo que quería sacar la cosecha ese mismo día, necesitaba más trabajadores. Fue el mediodía y volvió a contratar otro grupo y les ofreció lo mismo. Y así ya casi a la última hora, contrata otro grupo y termina. Y al final, cuando ya viene a darles su paga, a los de que nada más trabajaron 1 hora, les dio el famoso denario. A los del mediodía, también. Y los otros del que habían comenzado desde amanecer hasta el oscurecer, dijeron, pues si a ese le dio un denario, a mí me va a dar unos 10. Y le dio lo mismo. Y le dice los de primeros, oye, si nosotros trabajamos todo el día y ese nada más 1 hora y nos das igual. Y le dice el dueño, hey, ¿tú quién eres? Yo puedo decidir, es mi dinero. Y a quien como quiera le doy. No concordé contigo con un denario, sí, entonces ¿qué? Cállate, bueno, ya estoy para pasar, ¿no? Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y después el Señor Jesús dice, porque los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y se aplica a cualquier persona que aunque haya vivido una vida en pecado sus 80 años, pero en el último día, en el último mes, se entrega a Cristo, se salva.
Se sana. Por eso, a veces, ¿por qué Dios no sanó? Me han preguntado a mi papá, a mi hermano. Digo, pues solo Dios sabe. Prefiero yo que su alma se salvara, que se hubieran sanado y que si después se alejan de Dios. Porque puede suceder. ¿Cuánta gente enferma viene a Cristo y después que sanan, se aleja? Pero a veces la misma enfermedad los hace entregar su vida a Cristo y permanecer en Cristo hasta el final. Por eso yo siempre he dicho esto. No importa cuánto tiempo la persona haya vivido en Cristo, mientras Él lo haya aceptado de corazón, la palabra de Dios nos dice que están en el cielo. Amén. Por eso, muchas veces, nosotros queremos que algunos seres queridos, unos seres vivan y que no mueran, pero a veces es mejor que Dios decida, porque Dios sabe lo que hace. Amén. Es la aplicación de esta historia. Es mejor que Dios decida. Yo quiero vivir, usted quiere vivir, pero solamente Dios sabe de lo que Él nos va a evitar si decide llevarnos. Por eso nosotros, como el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y para poder estar seguros que nos vamos al cielo, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Amén. La siguiente parte del versículo 10 dice, porque tú eres mi Dios. El profeta Isaías en el capítulo 25, versículo 1 dice, Jehová, tú eres mi Dios. Te ensalzaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Los consejos antiguos, la verdad firme. ¿Cuántos pueden decir como el salmista y el profeta, porque tú eres mi Dios? Amén. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. O sea, solo Dios debe dirigir y contestar nuestras plegarias, nuestras oraciones. Solo Dios, de Él debemos de recibir la instrucción. Porque ¿sabe qué? Es el mismo que nos autoriza la sabiduría, como mencionaba en Santiago 1:5. Si usted y yo necesitamos sabiduría, hay que pedirla a Dios. Porque Él da abundantemente y sin reproche será dada. Pero hay que pedirla con fe. Ahí entra la fe. Recuérdese que sin fe es imposible agradar a Dios. Hacer la voluntad de Dios implica que mi fe esté activa, creciendo constantemente. Por eso dice, si pedimos con fe, Él nos va a dar la sabiduría, porque Él es nuestro Dios a quien debemos de alabar, a quien debemos de adorar. Y la siguiente parte, porque tú eres mi Dios, es tu buen espíritu me guíe. No basta conocer la voluntad. Ningún estímulo ni temor son suficientes. Necesitamos la constante dirección del Espíritu Santo. Aquí entra el Espíritu Santo. Imagínense, nosotros con la sabiduría de Dios, más la dirección del Espíritu Santo, no vamos a fallar en hacer la voluntad de Dios. Pero para poder nosotros tener la sabiduría de Dios, pues primero tenemos que tener fe, pedirla. Segundo, y tener una buena relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a poder usar esa sabiduría, aplicarla en nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos. Pero ahí necesitamos. Por eso este año 2021 se ha hecho mucho alarde al virus, la pandemia, y sí es real, está sucediendo, lo hemos visto en carne propia o en familiares. Algunos, pues gracias a Dios, la han hecho, han salido, pero otros conocidos han partido. Es real, pero se le ha dado tanto, o sea, a veces se le está dando tanto tiempo a esto que nos olvidamos de darle la gloria a Dios en medio de todo esto. Se nos ha olvidado, en vez de estar hablando de la pandemia, porque ese es el tema cotidiano en las mesas, en todas partes, sino aún en las predicaciones. Casi yo no lo menciono, pero hoy lo estoy haciendo. Pero mire, tenemos que más
enfocarnos en el mover, en la dirección del Espíritu Santo. A ver, qué pandemia, sí es real, pero si yo tengo al Espíritu Santo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso aquí el salmista dice, tu espíritu, tu buen, mire, no es cualquiera, dice tu buen, esa bondad infinita del Espíritu Santo que está a nuestro favor, que está para ayudarnos en momentos difíciles. ¿Qué significa tener un buen espíritu? No está hablando del espíritu humano, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es ese consolador, ese ayudador a que nos ayuda en momentos difíciles. Por eso, entre más conectados estemos con el Espíritu Santo, más vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Recuerde cuando dice la ilustración, si alimentamos la carne con pecados, nuestras emociones, nuestros sentimientos y voluntad van a ser pecaminosas. Pero si alimentamos nuestro espíritu humano, lo espiritual, vamos a tener emociones estables, emociones centradas, pensamientos sanos y nuestra voluntad fuerte para poder vencer. Pero para eso, el pecado es el que alimenta la carne. En cambio, a nuestro espíritu, ¿quién cree que lo alimenta? Aparte de la palabra de Dios, ¿quién lo fortalece? La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu humano, pero el Espíritu Santo fortalece nuestro espíritu. ¿Ha visto que cuando, mire, un cable de electricidad, mientras no esté conectado en el switch, verdad que no hay corriente, no sirve, no funciona? Pero cuando usted lo conecta al switch, prende la aspiradora o el objeto, el utensilio que usted va a usar. Así mismo, muchas veces estamos desconectados con el Espíritu Santo. Necesitamos que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu Santo. Amén, y cuando eso sucede, mi hermano, mi hermana, vamos a tener el poder, la sabiduría para hacer la voluntad de Dios. Por eso siempre debemos orar, pedir que sea su Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice, y tu buen espíritu me guía. ¿A dónde me guíe? Dice, a tierra de rectitud. No todos los caminos de Dios, no todos los caminos que nosotros conocemos son de Dios. Solo Dios, su caminar, el camino de Dios es perfecto. Los caminos de Dios son perfectos. Los senderos de Dios son rectos, son santos. Pues necesitamos que el Espíritu Santo, porque acuérdese, hacer la voluntad es vivir en rectitud. Hacer la voluntad de Dios es vivir en integridad. Hacer la voluntad de Dios es vivir en santidad. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, no solamente para que nos dé el poder para vencer tentaciones y predicar de Cristo, sino que también nos ayude a poder ser personas rectas, íntegras, santas delante de Dios. Amén. Camino de rectitud. Hay caminos, recuerde, que llevan a la perdición. En el Salmos 1, versículo 6 nos dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Andar en los caminos malos de la gente. Hoy en día nos dice la Escritura, el Señor Jesús nos dice que hay un camino ancho y un camino angosto, así como una puerta ancha y una puerta angosta. Y la mayoría de la gente andan y entran por lo ancho, y son pocos los que andan en un camino angosto y entran por la puerta angosta. El camino ancho y la puerta ancha llevan a la perdición, pero el camino angosto y puerta angosta llevan a la vida eterna. Porque mire, a tierra de rectitud. Hoy en día en esta tierra no hay rectitud, pero sabemos que el cielo, ahí va a haber rectitud eterna, santidad eterna. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que andar en rectitud. Y lo más hermoso aquí, que nos dice que tenemos el verdadero camino para poder hacer la voluntad y llegar al cielo. Nos dice Juan capítulo 14, 6, un versículo famoso y conocido y poderoso. Jesús dijo,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así como necesitamos que Dios nos dé sabiduría, así como también necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, necesitamos a Cristo para entrar al cielo. Necesitamos a Cristo para poder llegar hasta el final, porque es la única manera. Dios en su triunidad trabaja para nuestra salvación, nuestra santificación y para nuestra glorificación, que es lo que hoy en día nosotros ya hemos sido santificados por la sangre de Cristo, y por medio del Espíritu Santo estamos siendo santificados cada día, pero nos falta la glorificación. ¿Cuál es la glorificación? Cuando este cuerpo indestructible, este cuerpo mortal sea transformado en un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso necesitamos hacer la voluntad de Dios, porque recordemos, nuestro Señor Jesucristo es el modelo a seguir para hacer la voluntad de Dios. Amén. Cristo oraba al Padre: sea hecha tu voluntad y no la mía. Imagínense, Cristo lleno del Espíritu Santo, todavía así pedía dirección del Padre. Porque la llenura que el Señor Jesús tenía del Espíritu Santo era total. Era la plenitud del Espíritu Santo sobre su cuerpo, sobre su naturaleza humana. Y aunque era Dios también, Jesús mayormente vivió como un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero era Dios. Pero Él no sanó, no predicó, no hizo milagros como Dios. Lo hizo en el poder del Espíritu Santo como hombre. Pero eso no anuló su divinidad. Por eso, Cristo, aún teniendo la llenura del Espíritu Santo, pide a Dios, se somete a la voluntad de Dios. ¿Cuánto más nosotros que somos carne? Que tenemos una naturaleza humana y peor, pecaminosa. Desde que nacemos hasta que morimos, la naturaleza pecaminosa ahí está. Y aunque aceptemos a Cristo como Señor y Salvador, sigue la naturaleza pecaminosa. La diferencia es que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, se nos perdonan todos los pecados que por esa naturaleza pecaminosa nos inclinamos a hacer. Y ahora, en Cristo, y a través de lo que hemos mencionado, su Espíritu Santo, su palabra, tenemos que santificarnos, tenemos que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso, mi hermano, necesitamos entender esto. Sí, es bueno que deseemos cosas buenas, prosperidad económica, salud, bienestar a la familia, pero lo más importante siempre debe hacer la voluntad de Dios. Amén. Muchos hacemos una lista o hacen una lista de las cosas que quieren para el año nuevo. Otros hacen una lista pateando al pobre año 2020. ¿Qué culpa tiene el año? Culpa tiene el virus y quien lo inventó, y Satanás, que de una forma u otra ahí metió su cola. Bueno, no tiene cola, pero se lo entiende, ¿verdad? Muchos hacen eso, pero así no funciona. Muchos tenemos planes para este año, pero así no funciona. Sí es bueno tenerlos, es bueno desear cosas, pero yo creo que lo más importante como hijos de Dios es que nos enfoquemos, que este año yo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Amén. Por eso estamos aquí exponiéndonos a tantas cosas, pero estamos aquí porque queremos hacer la voluntad de Dios. Amén. Póngase de pie. Y vamos Aleluya. Vamos a adorar un momento al Señor y después vamos a entrar en un momento de peticiones. Me han llegado, se me ha visto que estoy en el teléfono, no es que yo ande, me viste, pero me están mandando peticiones de oración. Y al final estaremos orando. Amén. Vamos a adorar al Señor. Empieza a adorar al Señor. ¿Y cuál es lo que necesitamos hacer? Nuestra oración es: quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad.
Yo creo que usted tiene cosas por qué orar, pero en este momento, nada más en este momento, es para decirle, queremos hacer tu voluntad. Queremos, enséñame, como nos dice el versículo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de reposo. Y ya después oraremos para algunas cosas. Aleluya, te adoramos, Señor. Te adoramos porque tú eres digno, porque tú eres santo. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre para siempre, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, recibe la adoración. Bendito es tu nombre. Aleluya. Adorémosle al Señor y digámonos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero adorarte, yo quiero vivir para alabarte, para adorarte, agradarte cada día, cada instante. Aleluya. Santo, santo. Tú eres santo, tú eres santo. Recibe la gloria. Alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Tú eres santo, tú eres santo. Bendito es tu nombre. Amén, aleluya. Solo tú eres. Hagamos el pueblo de Dios. Hagamos
precioso Hijo de Dios, haz llover. Haz llover tus bendiciones. Haz llover. Haz llover, Espíritu Santo. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Vamos a orar y después seguimos adorando al Señor. El hermano Roberto García pide oración por su concuño Guillermo Piña. También la hermana Erika Hernández pide oración porque están enfermos. Ya tienen varias semanas así. También la familia hermano Roberto también están enfermos. Y hay muchos enfermos. Algunos del COVID-19, otros de otras enfermedades. Pero no importa la enfermedad, la dolencia. Nuestro Dios es el mismo, ¿no? Amén. Vamos a orar. Si alguien necesita oración, levante su mano y así van a... Con oraciones para que esta semana voy a tomar la vacuna. vacuna Sí. de... Entonces quiero que el Señor Amén. que sea una buena decisión y para que otras personas pues tengan esa confianza también. Sí, sí. Mi familia y todos podamos. Amén. Sí, hermana, vamos a orar. Y la razón que dice usted, ¿por qué la hermana la van a vacunar? No, no es que ella es de trabajador esencial. Ya ven que todos los que trabajan, doctores, enfermeros, todos los que cuidan personas, amén. Ya para nosotros un día, ¿verdad? Pero vamos a orar que todo salga bien, pues que esa vacuna, en verdad, que hay mucha oposición, hay contrariedad, pero pues que pueda funcionar, ¿verdad? Porque queremos que esto pare. Amén. ¿Alguien más tiene alguna petición, hermano? Quisiera que orara por mi hija Mayra, su esposo que se infectaron, y mi hermana y todas La familia, su hermana Elizabeth, sus sí, su hija Mayra. Amén. también por mi hermano y su familia. Por el hermano, hermana Angélica. Ve que todos tenemos a alguien que, amén. Hermana Alma. Mi mamá que ya tiene como casi 3 semanas y no se puede componer. Amén. Vamos a orando por la mamá, hermana Alma. Amén. Hermana Julieta. Pues probablemente me van a operar por de la rodilla y pues estoy indecisa, no sé, que el Señor me guíe Sí, que Dios le guíe a hacer la decisión. para tomar la decisión correcta. Amén. Amén. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento nos unimos en oración, rogándote, mi Dios, por la sanidad, para los planes y cualquier situación de mi hermano y mi hermana. Por el Señor Guillermo Piña, Señor, pedimos misericordia por él y sanidad. Por la hermana Erika Hernández y toda su familia, también pedimos, Señor, sanidad para su cuerpo y que, Señor, esto no vaya en aumento, sea peor, sino que puedan recuperarse. Hermano Roberto, su familia también, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Por la mamá de mi hermana Alma también oramos, Señor, por su sanidad. Por la hermana Cecilia, por su hija Mayra, su esposo, su familia.
por su hermana Elizabeth, su familia también. Oramos por sanidad. Por el hermano de mi hermana Angélica Carrasco y su familia, también oramos por sanidad. Por mi hermana Andrade, mi hermana Teresa Andrade, Señor, que va esta semana a tomar esa decisión de vacuna. Que todo sea para bien, que todo sea para que, Señor, ella pueda desempeñar su trabajo sin problema y que esa vacuna no solamente a ella, sino a todos los que se han vacunado y se estarán vacunando, Señor, sea efectiva. No importa el hombre lo que haya hecho, Señor, necesitamos tu misericordia, tu poder, para que, Señor, te apiades de esta nación y que a través de esa vacuna, Señor, tú la uses para sanar, para que este virus sea controlado. En el nombre poderoso de Jesús. También por mi hermana Julieta, Señor, por su decisión de operación de su rodilla. Guíala, Señor. Tú sabes lo que es lo mejor y por lo tanto, tu Señor, guíala en esta decisión. Y por todos aquellos, Señor, que están pasando por un momento difícil. Yo sé que hay hermanos, hermanas aquí también que están pasando por momentos difíciles de enfermedad, problemas en la familia, problemas económicos, problemas legales, cualquiera que sea el problema, la situación, la circunstancia de los presentes, como los que están viéndonos, Señor, a través de esta transmisión. Oramos por sanidad, oramos por tu poder se manifieste, para que tú te glorifiques y que este año 2021 sea un año, Señor, donde podamos hacer tu voluntad, donde tu Espíritu Santo se glorifique, donde tu Espíritu Santo se mueva, sanando el cuerpo, sanando el alma, libertando el espíritu, y que, Señor, la gente pueda reconocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Que esta humanidad, que este mundo venga a los pies de Cristo. Oramos por la salvación de almas, oramos, Señor, por prosperidad económica, oramos, Señor, sobre todo, como lo hemos enfatizado, que hagamos primeramente sobre todas las cosas hacer tu voluntad, y toda obra de Satanás, toda obra del hombre malvada sea destruida en el poder del nombre de Jesucristo, y al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos toda gloria, damos toda honra, damos toda alabanza y adoración hoy y por los siglos de los siglos. Adoremos